Durante la Segunda Guerra Mundial, Franco declaró a España como país no beligerante, una posición ambigua que le permitió colaborar con el Eje, formado por Alemania, Italia y Japón, pero sin declarar formalmente la guerra a las potencias aliadas ni involucrarse directamente en el frente de batalla. La única intervención militar española se produjo tras la invasión de la Unión Soviética en junio de 1941 y duró 20 meses. Bajo el mando del ejército alemán, una división de voluntarios participó en el intento de toma de la ciudad de Leningrado. Fue la famosa División Azul, que movilizó a cerca de 48.000 hombres, de los que unos 5.000 perdieron la vida en suelo ruso. Quijotes con ametralladoras los llamó el escritor donostiarra Álvaro de la Iglesia, el mismo participante en aquella triste aventura que analiza con profundidad nuestro invitado hoy en la sección de Eusko Ikaskuntza. Juan Aguirre, arratsaldeon. Arratsaldeon, Eva. Un libro fantástico que has podido ya leer y que acaba de ver la luz hace muy poquito tiempo, sobre la División Azul. Sí, un libro tremendamente interesante porque nos relata una página de la Guerra Mundial, que es esta, la División Azul, pero a través de la experiencia de los protagonistas, ¿verdad? De sus luchas diarias, sus condiciones en aquella Rusia tremenda del estalinista de la Guerra Mundial, a través de su correspondencia, los diarios, las memorias, o sea, en primera persona. Y es un trabajo excepcional de José Manuel Núñez Seixas, doctor en Historia Contemporánea por el Instituto Europeo de Florencia y catedrático de Historia Contemporánea de Europa en la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich. Un autor con amplia trayectoria investigadora sobre la historia reciente de España y Europa, autor de muchísimos libros, solamente voy a citar 3: Fuera el invasor, nacionalismos y movilización bélica durante la Guerra Civil Española, del 2006, Imperios de muerte, sobre la guerra germano-soviética, del 2007, Las utopías pendientes, del 2015, muy interesante, y ahora este Camarada Invierno, experiencia y memoria de la División Azul 1941-1945. Arratsaldeon, profesor Núñez. Arratsaldeon. Dionisio Redruejo, gran escritor y divisionario él mismo, definió la División Azul como un arca de Noé donde están todas las especies, porque efectivamente su composición era heterogénea, ¿verdad? Tanto en lo social como en las motivaciones personales. ¿Quiénes componían ese arca? Bien, dentro de ese arca Noé, que el mismo Ridruejo definía como un conjunto variado de personas, pero en el que tenían una influencia decisiva los falangistas, cosa que él obviamente afirmaba, porque él era uno en aquel momento, era un entusiasta falangista y además el padre de la idea, uno de los padres de la idea de enviar una división al frente ruso. Dentro, como digo, de ese conjunto multicolor, pues había yo diría que hasta entre un tercio y la mitad de voluntarios con fuertes motivaciones políticas, tanto falangistas radicales o a veces desencantados como anticomunistas fervientes e incluso católicos militantes. Dentro de ellos después los matices eran muchos, los había que vinculaban la aventura rusa como una especie de escapatoria de una situación política dentro de España que interpretaban que no era muy favorable a sus intereses, es decir, Falange luchaba por tener la hegemonía, por adquirir la hegemonía dentro del Estado franquista, de un Estado franquista en construcción, pero se encontraba con la oposición del ejército, de los sectores católicos y el arbitrio del propio Franco. Por lo tanto, pensaban muchos que la aventura rusa sería una suerte de paseo militar de la mano de un ejército invencible. 3 o 4 meses después volverían a España laureados con el prestigio de haber derrotado al comunismo en su guarida y prestos a participar en la construcción de lo que pensaban que sería un nuevo orden europeo. Otros pensaban que había que hacer méritos, simplemente, es decir, incluso méritos personales, porque no habían podido combatir en la guerra civil, siendo partidarios del bando franquista, no habían podido combatir por ser demasiado jóvenes, no habían podido combatir por haber residido en zonas en poder de la República hasta prácticamente el final de la guerra, o por cualquier otra razón. Y la condición de excombatiente en la España de los primeros años 40 era, no voy a decir un pasaporte, pero sí una condición que otorgaba cierto prestigio social dentro de determinados ambientes y además una serie de ventajas a la hora de acceder a algunos puestos de trabajo, sobre todo a puestos de funcionario. Bien, además de ello, sin embargo, pues hay un número de militares. Los militares son sobre todo suboficiales y oficiales. Dentro de esos militares las motivaciones son variadas. Muchos van a hacer carreras, simplemente, es decir, la
La guerra en Rusia es una oportunidad de hacer méritos, de avanzar en el escalafón, de aprender nuevas técnicas de guerra. Para muchos suboficiales, incluso, por ejemplo, algunos se dirigió a Franco expresándolo, digamos, negro sobre blanco. Para muchos suboficiales se trataba de consolidar su posición de sargento provisional o de alférez provisional y poder quedarse en el ejército, y simplemente pues se trataba de una inversión profesional. Y luego hay un número, siempre difícil de determinar, de aventureros, de gente que se apunta, digamos, porque le va la marcha. El doble salario que se ofrecía en la División Azul tenía del ejército alemán, que se sumaba al del ejército español, poseía cierto atractivo, sobre todo para quienes se enrolaron en los llamados batallones de marcha, en los batallones de reemplazo, que empezaron a partir de España desde marzo del 42 y que llevaron al frente ruso a 30.000 combatientes más. Y dentro de ellos también había muchos soldados de recluta, es decir, simplemente soldados que hacían el servicio militar, incitados en los cuarteles a presentarse voluntarios, muchas veces con métodos de presión indirecta. Es muy difícil avanzar estadísticas porque lo que muchas personas reprodujeron después en sus testimonios no siempre refleja lo que era, digamos, su motivación cuando tenía 50 o 40 o 30 años antes. Y después, además, las motivaciones de un voluntario pueden cambiar a lo largo de su aventura, ¿no? Gente que se fue simplemente quizás motivada por la aventura, por, digamos, el prestigio que le podía dar ir a Rusia, por anticomunismo o quizás simplemente por la paga, después acabó asumiendo, digamos, ciertas ideas falangistas a través de sus camaradas, ¿no? Y también se dio lo contrario. ¿Cuál fue el papel militar de la División Azul en la campaña rusa? Integrados en un ejército, el alemán, que no les veía como soldados de primera, desde luego. No, como colectivo, Hitler llegó a escribir que eran una banda de andrajosos. Pero como combatientes individuales, los alemanes tenían una imagen relativamente romántica de soldado español, es decir, maestro del arte de guerrillas, maestro de la guerra de guerrillas, pero poco maduro para la guerra moderna. Entonces, esta impresión se reproduce en todos los informes de los asesores militares de la plana de enlace alemana con la División Azul, de todos los generales y mariscales a cuyo mando estuvo, que se resumían en: bien, de acuerdo, el combatiente de a pie mantiene la posición, pero los oficiales están mal adiestrados, los suboficiales son un desastre, no cuidan bien los caballos, no cuidan bien los vehículos, sus líneas de aprovisionamiento están mal organizadas, y la conclusión solía ser: por favor, llévenselos. Sin embargo, los mantenían. Porque los mantenían primero por razones diplomáticas, porque el Tercer Reich quería evitar complicaciones con España de Franco, cuya alianza tácita le era también necesaria por otras razones, suministro de wolframio, etcétera. Hitler tenía un cierto encaprichamiento con la División Azul, sobre todo con su primer comandante en jefe, con Muñoz Grandes, y además la Wehrmacht desde finales del 41 no tenía muchas reservas, es decir, no andaba sobrada de hombres, y eso nos indica cuál era el papel fundamental que le asignó o que se le asignó a los españoles, que era cubrir una porción de frente en un frente estático como era el cerco de Leningrado, primero más al sur, en el frente del Volkhov, y después en el frente de Leningrado. Apenas participaron en acciones ofensivas. En las acciones ofensivas en las que participaron tuvieron un comportamiento equiparable al del resto de divisiones alemanas, y sobre todo fueron empleados, digamos, como tropa de contención. Hubo un esfuerzo muy particular por deslindar entre la actitud fría, cruel de los alemanes frente a la caballerosidad, la nobleza, el sentido humanitario de los españoles. ¿Cuánto hay de maquillaje y cuánto hay de realidad en esto, profesor Núñez Seixas? Hay, como en toda memoria de guerra, mucho maquillaje, y al mismo tiempo hay un pozo de verdad. Es decir, aquí tenemos dos extremos. El comportamiento habitual de una división alemana en territorio soviético ocupado solía caracterizarse en general por altas cotas de brutalidad. Ahora bien, esta brutalidad tenía matices, y tenía matices según la zona del frente en la que estuviesen. Y el frente norte, en el que fue desplegada la División Azul, era un frente relativamente estático, con menor actividad guerrillera, por ejemplo, es decir, con menor actividad partisana en la retaguardia, que otras zonas del frente del este, que en este sentido se experimentaron una dinámica de
brutalización, de embrutecimiento de la guerra mucho más intensa. En este sentido, los españoles no se vieron sometidos a condiciones de combate especialmente embrutecedoras, es decir, hacía frío, había que soportar los mosquitos en el verano, había que soportar la suciedad, había que soportar, digamos, muchas penalidades, pero no estaban siendo constantemente hostigados por los partisanos en un frente muy móvil con incursiones constantes del enemigo, etcétera, etcétera, ¿no? Por otro lado, hay que tener en cuenta que los españoles no llevaban un adoctrinamiento encima de tipo racial. Eso no quiere decir, ojo, que las relaciones fuesen idílicas. Yo pasado mañana me meto en su casa y después que me he ido 2 años después les digo, bueno, deberíais estar contentos de que no os he matado, ¿no? Y ya, bueno, sí, pero te has metido en mi casa sin llamarte. Es decir, y de vez en cuando me has robado las patatas y de vez en cuando aquí ha podido haber abusos con mujeres, en fin, han podido pasar muchas cosas, ¿no? Ese discurso sobre que nos portamos de maravilla muchas veces ignora que la población civil pasaba mucha hambre, que muchas veces los ocupantes, fuesen españoles o alemanes, andaban a la greña para conseguir también recursos, sobre todo para conseguir comida, que saqueaban bastante, pero es cierto que, a diferencia de otras unidades alemanas, los españoles se caracterizaron por la práctica ausencia de represalias colectivas. Hay incidentes individuales, hay bastantes, hay mucho saqueo, mucho hurto, mucho pillaje, que ponía muy nerviosos a los alemanes, no porque ellos lo desaprobasen moralmente, sino porque era desorganizado, es decir, no formaba parte de un esquema, vamos a decirlo así, pero sin embargo hay poco asesinato. Ahora bien, cuando se leen las cartas, los diarios, los testimonios coetáneos, ahí lo que se aprecia también es un cierto desprecio cultural hacia el pueblo ruso, es decir, se le considera no solo una víctima del comunismo por sus míseras condiciones de vida, etcétera, sino que además lo merece por ser un pueblo abotargado, por la falta de civilización, por la tradición de gobierno despótico, por el duro clima, etcétera. Viene a decir, bueno, son unos buenos salvajes, ¿cómo se pueden redimir? Y esto sí es otra diferencia con respecto a los alemanes, se les puede redimir a través de la religión. Uh-huh. En aquella época no se sabía todavía que estaba ocurriendo el Holocausto, que no había, el trato hacia los judíos, sin embargo, pues ya fue observado por algunos de los divisionarios que dejaron algunas observaciones recogidas en sus escritos. Sí, hay básicamente un punto de contacto, que es cuando la primera división marcha a pie por el este de Polonia y pasa por ciudades como Grodno, como Śmiany y después por la hoy capital de Lituania, Vilna, que tenían importantes porcentajes de población judía. Los divisionarios pasan por ahí a pie entre agosto y septiembre del año 41. En algunas de estas localidades ya se habían erigido guetos, en otras no. Las pruebas de la discriminación a que sometían los alemanes a los judíos eran evidentes, pues por ejemplo en Grodno, donde los españoles estuvieron cerca de una semana, en total les fueron asignados también judíos para trabajar para ellos. Las reacciones de los soldados son bastante ambivalentes. Ellos no comparten un antisemitismo eliminatorio, que era el abrigado por los nazis, sino un antijudaísmo de raíz católico tradicional, pero nunca habían visto un judío. Entonces, lo que ven, personas desastradas, muchos judíos ortodoxos de largas barbas, sucios, reducidos a una mísera condición por la política de segregación a que son sometidos, al principio les confirma sus estereotipos. Mira, esto es un judío como el de las caricaturas. No les caen bien, sin embargo, no entienden qué pasa. Lo que ven les parece excesivo, ese tipo de, como escribía Ridruejo, de segregación ordenada desde fuera del terreno, planificada, les parecía extraño, contraproducente. Entonces, no tienen problema en tratar bien a los judíos que trabajan para ellos, no tienen problema en, sobre todo, frecuentar el trato de las chicas judías, y esto además lo corroboran testimonios de supervivientes. Tampoco tienen problema en tener intercambio pues con los niños, etcétera. Sin embargo, no hay apenas casos de protección efectiva de judíos por parte de tropas españolas. Sí los hay, por ejemplo, italianos. Hay que decir también que
En la zona del frente en la que estuvieron desplegados ya no quedaban judíos, habían sido eliminados antes de su llegada. Así que tuvieron posibilidades de apreciar, o por lo menos de observar lo que pasaba, los soldados convalecientes que estaban en los hospitales de Vilna y de Riga, donde existían importantes guetos judíos y donde de vez en cuando tenían lugar matanzas. De esto hay pocos testimonios. Los hospitales españoles de Vilna y de Königsberg y de Riga empleaban personal judío, no solo personal auxiliar, también algún médico. Había algunos judíos además políglotas o que habían emigrado a Argentina décadas antes y que les venía muy bien a los médicos y a los soldados españoles, y ahí sí que parece que hay algunas medidas de protección, digamos, estos judíos. Ahora bien, lo que ven los españoles sobre todo la primera división, es la política de segregación anterior a la decisión final, anterior a la deportación a los campos de exterminio. Y en marzo del 43 Franco decide retirar a la División Azul. Después pues habían pasado unos 20 meses desde su incorporación. Esta retirada, que fue una concesión a los aliados o una maniobra en vista que después de Stalingrado la balanza de la guerra se inclinaba claramente a su favor. Bueno, ambas cosas. Tengamos en cuenta que la decisión de retirar a la División Azul se toma en el otoño, en octubre del 43. Han pasado ya unos cuantos meses desde Stalingrado. Franco era reticente a retirar a la División Azul, la Falange era muy reticente a retirar a la División Azul, y incluso buena parte del ejército, que aunque no simpatizaba con los falangistas, consideraba que había que estar allí porque compartían el anticomunismo y que era un deshonor para el ejército español retirar a la división. Sin embargo, es la presión aliada, sin duda, la que contribuye a que Franco al final acceda a retirar la División Azul, y además accede, digamos, con cuentagotas, porque primero deja un remanente, una fuerza simbólica, la Legión Azul, de 2.000 y pico hombres que se quedan ahí para luchar hasta el final, que apenas se distinguen por su participación en combates. El mando alemán quiere evitar que sean enrollados por la ofensiva soviética que empieza en enero del 44, y en marzo del 44 se decide la retirada de la Legión Azul, ¿no? Hay un capítulo interesante también en este libro, en Camarada Invierno, dedicado a los últimos de Berlín. ¿Quiénes fueron los últimos de Berlín? Los últimos de Berlín eran básicamente 3 grupos de voluntarios, de españoles, que en número de varias centenas, yo calculo que no serían más de 500, decidieron quedarse en Alemania, quedarse en Europa ocupada por el Tercer Reich y seguir luchando hasta el final en unidades de la Wehrmacht o de las Waffen-SS. ¿Quiénes eran? Pues básicamente falangistas radicales, exvoluntarios de la División Azul en muchos casos, que incluso se apearon del tren a su vuelta en Königsberg con tolerancia a menudo de sus oficiales, y decidieron que se quedaban. Entre ellos había mucho aventurero que era incapaz de acostumbrarse, digamos, a la anodina vida de andar de cafés por Madrid cuando pensaban que en el este se estaba decidiendo el futuro de la civilización. Varias decenas cruzaron la frontera clandestinamente, muchos por Hendaye, incluso había un pescador, parece ser que vasco-francés, que pasó a varios de Hondarribia a San Juan de Luz. Otros cruzaban la frontera por los Pirineos, sobre todo por Cataluña, y lo hacían, digamos, con el apoyo tácito del Estado alemán, es decir, de la diplomacia alemana y después del espionaje alemán, que los acogía en el sur de Francia y los mandaba, creo, con ellos 2 compañías de españoles, ¿no? Después hay otra cantera, que son trabajadores civiles españoles que se quedan, que todavía están en Alemania en el año 44, los llamados Fremdarbeiter, restos de un contingente mayor que había sido enviado por la España de Franco como trabajadores a Tercer Reich, a la industria civil del Tercer Reich, a la industria militar del Tercer Reich desde mediados del 41, y que bien porque quieren un sueldo mejor, bien porque desarrollan cierta simpatía por el Tercer Reich, bien porque se han quedado sin trabajo porque sus fábricas han sido bombardeadas. Lo cierto es que también un contingente de estos trabajadores civiles que se alista no solo en las 2 compañías españolas que se formaron, sino también en algunas
unidades de las Waffen-SS. Y ahí estuvieron en la defensa de Berlín ante la llegada de los soviéticos. Juan, desde luego, pinceladas hemos dado interesantes sobre este pequeño capítulo de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Unas pinceladas tan solo porque el libro contiene muchísimas más cuestiones relacionadas con la División Azul. ¿Nos recuerdas el título? Sí, son 400 páginas, pero que se leen de una tacada de lo bien escritas que están y de lo apasionante que es esta página de la historia de la que nos ha descrito José Manuel Núñez Seixas en Camarada Invierno, Experiencia y Memoria de la División Azul 1941-1945. Está editado por Crítica. Gracias, José Manuel. Hasta otra ocasión. A vosotros. Vale, de acuerdo, muchas gracias. Agur, Juan. Agur. Agur.